En noviembre de 2016, cerca de Cuatro Ciénegas, Coahuila, la cuadrilla de Matanza Fernández, 3 carniceros profesionales capaces de procesar una vaca completa en 12 minutos, aceptó un contrato rutinario en un rancho aislado entre formaciones calcáreas antiguas. 11 animales sacrificados el primer día, 11 carcasas destrozadas con violencia ritual esa misma noche. Cuando reportaron el ataque, el caso fue archivado como fauna silvestre sin investigación, porque admitir la verdad habría requerido reconocer que algo bípedo de más de 2 metros de altura, con inteligencia estratégica y mandíbula capaz de aplastar cráneo bovino, cazaba en territorio que oficialmente no contenía depredadores de ese calibre. El hombre lobo de las cuevas de Coahuila había tolerado presencia humana mientras no desafiaran su jerarquía. Pero cuando los Fernández convirtieron su valle en matadero industrial, cuando demostraron eficiencia superior en el arte de matar, la criatura respondió invadiendo su campamento para enseñar lección definitiva sobre quién gobierna, donde la civilización termina. La bestia cometió un error fatal. Subestimó que carniceros profesionales también saben dónde cortar para causar máximo daño. 7 balazos después, la jerarquía quedó establecida no con victoria, sino con respeto forzado entre depredadores. La van Ford adaptada levantaba polvo calcáreo en el camino de terracería que serpenteaba entre formaciones rocosas. Tomás Fernández manejaba con la ventanilla abierta, dejando que el viento seco de noviembre le golpeara el rostro mientras revisaba mentalmente el inventario de herramientas. 47 años de vida, 32 dedicados al oficio que heredó de su padre. Sus manos eran mapas de cicatrices finas, sus movimientos calculados con precisión cronométrica. 12 minutos exactos para reducir 500 kilos de animal vivo a cortes comerciales. No era crueldad, era ciencia aplicada con respeto funcional. Detrás de él, Gabriel fumaba observando el paisaje semidesértico de Coahuila desplegarse en tonos ocres. 42 años, 5 menos que su hermano, pero las mismas manos anchas entrenadas para identificar el punto exacto donde la pistola de perno cativo debía hacer contacto. 1 centímetro de error significaba sufrimiento innecesario. Gabriel no toleraba la imprecisión. En la parte trasera, Chuy Salazar afilaba una cuchilla alemana con movimientos rítmicos que producían susurro metálico. 39 años, 15 trabajando con los Fernández, dominando el lenguaje silencioso que compartían durante las faenas. No necesitaban palabras cuando el animal caía. Gabriel aturdía. Tomás verificaba inconsciencia total. Chuy cortaba la yugular permitiendo desangrado completo en 90 segundos. Luego venía la danza del desuello, la evisceración, el despiece. 3 hombres funcionando como organismo depredador único. La van olía permanentemente a sangre seca y desinfectante industrial. El piso tenía canales de drenaje, las paredes láminas de acero fáciles de limpiar, refrigeración portátil alimentada por generador. Todo diseñado para convertir el vehículo en matadero móvil que podía aparecer en ranchos remotos, ejecutar el trabajo y desaparecer dejando solo carne procesada y pagos en efectivo. Habían perfeccionado la eficiencia hasta volverla arte. El letrero oxidado apareció entre mezquites. Rancho San Ignacio, propiedad privada. Tomás redujo velocidad y giró. El GPS había dejado de funcionar 20 kilómetros atrás. La señal de celular había muerto 15 antes. Este era el aislamiento que Tomás prefería para trabajos grandes. Sin vecinos curiosos, sin interrupciones, sin videos de indignados urbanos que compraban carne en supermercados pero se horrorizaban al ver cómo se producía. El paisaje era extrañamente hermoso, de manera desolada. Lagos poco profundos de agua turquesa imposible brillaban entre formaciones calcáreas, pero entre ellos se extendían kilómetros de creosoto y yucas retorcidas como manos artríticas emergiendo de tierra. Las montañas distantes formaban pared gris prometiendo frío brutal cuando cayera la noche. La sede del rancho consistía en casa de adobe con techo parcialmente colapsado, establos deteriorados y un galpón grande de lámina corrugada. Era allí donde montarían la operación. El silencio era absoluto. Ni ladridos, ni voces, ni mugidos distantes. Solo viento arrastrando polvo y gritos metálicos de halcones. Gabriel encendió otro cigarro escaneando los alrededores con expresión evaluadora.
Había algo en la calidad del silencio que le erizaba la piel, sensación difusa de ser observado que intentó descartar como paranoia de viajero cansado. Chuy ya abría las puertas traseras, sacando cajas de herramientas con eficiencia mecánica. 32 cabezas de charolés para procesar en 3 días. Contrato estándar, pago adelantado del 50%. Simple, directo, lucrativo. El capataz apareció desde un establo con paso lento, 70 y tantos años, piel curtida como cuero viejo, sombrero deshilachado. Se presentó como Eusebio, estrechó manos con agarre sorprendentemente firme, señaló el corral donde el ganado charolais pastaba disperso, animales grandes, bien alimentados, pelaje blanco cremoso brillando. Tomás hizo preguntas de rutina sobre peso, salud, vacunación. Eusebio respondió con monosílabos, mirando frecuentemente hacia las formaciones rocosas que rodeaban el rancho como anfiteatro natural. Cuando Tomás preguntó sobre depredadores, el viejo guardó silencio varios segundos antes de responder que a veces se escuchaban cosas por la noche, pero que el ganado nunca había sido molestado. La forma en que lo dijo, con énfasis extraño en la palabra ganado, hizo que Gabriel y Chuy intercambiaran mirada, pero no profundizaron. No era su trabajo hacer preguntas incómodas. Pasaron la tarde montando la operación, rieles de acero bajo vigas del techo, poleas y ganchos para suspender carcasas, mesas de trabajo, cuchillas organizadas por tamaño. Chuy probó la sierra eléctrica con rugido breve. Gabriel verificó la pistola de perno, disparó 3 veces contra un tablón, confirmando penetración consistente. Tomás supervisó cada detalle optimizando el flujo para minimizar movimientos innecesarios. A las 7 de la tarde, con sol descendiendo tiñendo el cielo de naranja enfermizo, tenían todo listo. Cenaron tortillas con frijoles en las escaleras traseras de la van mientras sombras se alargaban y frío del desierto comenzaba a morder. El termómetro marcaba 18 grados y bajando. Eusebio apareció antes de retirarse a la casa de adobe a 5 kilómetros. Les ofreció quedarse en un establo, pero Tomás declinó. La van era más segura, más controlada. El viejo asintió como esperando esa respuesta. Les deseó buenas noches con voz que sonaba más a advertencia que cortesía, y desapareció en la oscuridad montado en una cuatrimoto. El sonido del motor se desvaneció lentamente hasta que solo quedó silencio. Un silencio tan completo que dolía en los tímpanos. Gabriel comentó que nunca había estado en lugar tan callado, ni insectos, ni ranas, ni aves nocturnas, como si todo lo que respiraba hubiera aprendido a no hacer ruido después del anochecer. Chuy respondió que mejor así, podrían dormir sin interrupciones. Pero ninguno durmió bien esa primera noche. Los sonidos comenzaron pasada la medianoche. Primero fue rasguño metálico distante, como garras sobre lámina corrugada. Gabriel se incorporó, entrenando el oído. Silencio. Luego pasos. No trote de coyote ni galope de venado. Pasos pesados, bípedos, caminando en círculo alrededor de la van. Se detenían, continuaban, se detenían. Gabriel sacudió a Tomás despierto y ambos se quedaron inmóviles en la oscuridad, escuchando. Chuy ya estaba despierto con una cuchilla en mano, mirando la puerta trasera. Los pasos completaron otro círculo. Luego se alejaron hacia el galpón. Hubo un golpe seco. Después, nada. Tomás alcanzó el rifle Marlin, 45-70, verificó que estuviera cargado y esperó. Media hora de silencio absoluto. Gabriel sugirió que probablemente había sido un jabalí confundido. Tomás no respondió, simplemente mantuvo el rifle sobre el regazo hasta que el amanecer filtró luz gris. Cuando salieron al despuntar el día, encontraron huellas. Bípedas, con 5 dedos terminando en marcas de garras profundas. Demasiado grandes para ser humanas, demasiado similares a manos para ser de oso. Gabriel las midió, 30 centímetros de talón a punta. Chuy siguió el rastro alrededor de la van, confirmando que algo había caminado en círculo completo antes de dirigirse al galpón. Tomás verificó las puertas cerradas con candados, todo intacto, pero en la lámina corrugada, a 2 metros de altura, había 4 rasguños paralelos profundos que exponían metal desnudo. Los 3 se miraron sin decir nada. Luego, sin discutir, entraron al galpón y comenzaron el trabajo. El primer charolés murió a las 8:15 de la mañana. Gabriel lo guió desde el corral usando vara con gancho,
hablándole en voz baja para mantenerlo tranquilo. El animal entró sin resistencia, confiado, sus 800 kilos moviéndose con torpeza de ganado bien alimentado que nunca había conocido amenaza real. Tomás lo posicionó bajo los rieles de suspensión. Gabriel se acercó con la pistola de perno cativo, presionó el cañón contra la frente del animal justo arriba de los ojos. Apretó el gatillo. El perno penetró el cráneo con chasquido seco. El charolés se desplomó instantáneamente, muerto antes de tocar el piso. Ni un mugido, ni un temblor. Muerte perfecta. Chuy ya estaba en posición con la cuchilla de desangrado, una hoja curva de 30 centímetros. Cortó profundo y preciso. La sangre brotó oscura y espesa, expandiéndose hacia los canales de drenaje. Trabajaron en silencio absoluto durante 9 horas. Los únicos sonidos eran funcionales. Silbido hidráulico de poleas, rasgado de piel separándose, zumbido de sierra cortando hueso. A mediodía habían procesado 6 animales. Para las 7 de la tarde, 11 cabezas completas. Tomás hizo cálculos mientras limpiaba sangre de sus antebrazos. 11 en un día significaba terminar las 32 en 3 días, tal vez 2 y medio si mantenían el ritmo. Buen tiempo. Cubrieron las carcasas con lonas de plástico grueso, cerraron las puertas del galpón con 3 candados diferentes. Caminaron de regreso a la van mientras el crepúsculo teñía el cielo de violeta y las formaciones calcáreas proyectaban sombras largas como dedos acusadores. Cenaron atún enlatado con galletas, sentados en la parte trasera con piernas colgando. El frío llegaba rápido, bajando 10 grados en menos de una hora. Gabriel comentó que le dolían los hombros de sostener la pistola en ángulo correcto. Chuy masajeó sus muñecas sintiendo tensión acumulada. Tomás no dijo nada, mirando hacia el galpón cerrado y luego hacia las rocas que se alzaban oscuras contra el cielo. Había algo en la forma en que las sombras se movían entre ellas, algo que su cerebro se negaba a procesar completamente. Entraron a la van cuando el termómetro marcó 11 grados. Cerraron las puertas con seguro. Tomás colocó el rifle junto a su saco de dormir, con bala en la recámara y seguro puesto. Los sonidos regresaron a las 2 de la madrugada, más fuertes y cercanos que la noche anterior. Gabriel despertó no por ruido, sino por ausencia súbita de silencio. El aire había cambiado. Había presión, como antes de tormenta eléctrica. Luego vino el primer golpe metálico del galpón. No era rasguño tentativo. Era sonido de metal siendo forzado, doblado, probado hasta límite de resistencia. Gabriel sacudió a Tomás despierto con urgencia. Tomás abrió los ojos ya alerta, alcanzando el rifle. Chuy estaba sentado, respirando poco profundo, escuchando. Otro golpe, luego chirrido prolongado de bisagras sometidas a presión imposible. Algo intentaba entrar al galpón, algo grande y persistente, que no se intimidaba por puertas cerradas. Tomás distribuyó linternas de alta potencia. Los 3 descendieron sin hablar, comunicándose con gestos aprendidos durante años. La distancia entre la van y el galpón era 40 metros. La recorrieron despacio, linternas apagadas, dejando que sus ojos se ajustaran a oscuridad iluminada por luna menguante. El sonido metálico había cesado. Ahora, había silencio absoluto vibrando con tensión, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. A 10 metros del galpón, Tomás encendió su linterna. El haz de luz reveló la puerta lateral. No estaba forzada ni arrancada de bisagras. Estaba removida completamente, las bisagras de acero arrancadas de cuajo del marco, y la puerta, lámina de 2 metros por 3, pesando 100 kilos, yacía en el suelo a 4 metros de distancia, como si algo la hubiera arrancado y lanzado con fuerza suficiente para hacerla volar. Los 3 candados intactos, todavía cerrados, colgaban inútiles del marco vacío. Gabriel y Chuy encendieron sus linternas simultáneamente, los 3 haces convergiendo en la entrada oscura. Por un momento no vieron nada excepto sombras de ganchos y rieles. Luego Tomás movió su linterna hacia la derecha y el haz iluminó el horror completo. Las 11 carcasas ya no estaban suspendidas ordenadamente, estaban en el piso, esparcidas en semicírculo grotesco, y lo que les habían hecho no tenía nada que ver con depredación normal. No habían sido comidas,
Habían sido destruidas con violencia que parecía personal, casi ritual. Costillas arrancadas de columnas vertebrales y quebradas en ángulos imposibles, fragmentos de hueso blanco brillando entre carne oscurecida. Órganos que habían sido cuidadosamente clasificados ahora estaban esparcidos, pisoteados, mezclados con sangre coagulada. Las cabezas de 3 animales habían sido separadas completamente y aplastadas. Cráneos fragmentados, revelando masa cerebral gris rosácea. Chuy dio 3 pasos hacia atrás sintiendo bilis trepar por su garganta. Gabriel mantuvo la linterna firme, pero su mano temblaba visible. Tomás avanzó lentamente, barriendo con luz, procesando cada detalle con la misma metodología que aplicaba al despiece. Las vigas de acero del techo tenían marcas profundas, surcos paralelos que atravesaban el metal como si garras hubieran rasgado acero industrial con facilidad de rasgar papel. El piso de concreto mostraba huellas, las mismas que habían encontrado esa mañana, pero más numerosas, superpuestas, formando patrones circulares alrededor de las carcasas destruidas. 5 dedos terminando en garras que habían arañado el concreto lo suficientemente profundo para dejar marcas visibles. Entonces Tomás vio la disposición. No era caos aleatorio. Las 11 carcasas estaban organizadas en semicírculo específico, con cabezas apuntando hacia el centro, y en ese centro colocado con precisión deliberada estaba la pistola de perno cativo de Gabriel. La herramienta que habían usado para matar 11 animales, pero ya no era funcional. Estaba partida al medio, el cañón de acero doblado en ángulo recto, el mecanismo interno destrozado, como si manos increíblemente fuertes la hubieran quebrado con fuerza bruta. Gabriel llegó junto a Tomás, vio su pistola destruida, y algo se quebró en su voz. Algo está encabronado porque matamos en su territorio. No era teoría, era certeza visceral que los 3 sintieron simultáneamente. Esto no era animal hambriento buscando comida. Esto era demostración de poder. Un mensaje enviado con violencia calculada. Chuy señaló la pared del fondo con mano temblorosa. Había algo tallado en la lámina corrugada con las mismas garras que habían destrozado las carcasas. Líneas profundas formando patrones. Tomás caminó hacia la pared, iluminó las marcas de cerca. No había patrones reconocibles, solo violencia concentrada aplicada hasta deformar la superficie. El olor llegó entonces. Lo habían estado oliendo, pero sus cerebros lo habían clasificado como sangre de res y vísceras. Ahora reconocían el otro componente, almizcle animal mezclado con algo metálico y acre, como cobre oxidado mezclado con orina concentrada. Un olor que activaba partes primitivas del cerebro humano, las partes que recordaban cuando los humanos eran presas. Gabriel retrocedió hacia la puerta murmurando que necesitaban salir, que lo que fuera que había hecho esto podía regresar en cualquier momento. Tomás quería estar en desacuerdo, pero su cuerpo ya respondía con adrenalina pura, manos sudando, corazón acelerado, músculos tensos, listos para correr. Chuy ya estaba en la puerta, linterna barriendo el exterior. Los 3 salieron caminando hacia atrás, manteniendo linternas apuntadas hacia el interior, esperando que algo emergiera de las sombras. No pasó nada. Regresaron a la van en silencio forzado. Una vez dentro, con puertas cerradas, Tomás encendió la luz interior. Los 3 se miraron con expresiones que ninguno había visto en los otros antes. Gabriel tenía ojos muy abiertos y vidriosos. Chuy respiraba superficial y rápido. Tomás sintió que sus manos temblaban cuando intentó cargar otra bala en el rifle. Chuy fue el primero en verbalizar. Necesitamos irnos. Ahora. Dejar todo y largarnos antes de que amanezca. Gabriel asintió inmediatamente alcanzando las llaves, pero Tomás levantó una mano. Nos pagaron 32 cabezas, nos dieron adelanto del 50%. 11 destruidos. Todavía quedan 21. Si nos vamos ahora, perdemos el pago completo más la reputación. Gabriel lo miró incrédulo. ¿Viste lo que sea que hizo eso? ¿Viste cómo arrancó una puerta de acero? A la verga la reputación, Tomás. Chuy intervino en susurro. ¿Cómo sabemos que solo ataca a animales muertos? Esa cosa destruyó 11 carcasas como si las odiara, como si estuviera mandando mensaje. ¿Qué pasa si la próxima vez decide mandarnos el mensaje a nosotros directamente? Silencio pesado llenó el interior.
Afuera, el viento había aumentado, arrastrando arena contra el metal con siseo constante. Tomás quería argumentar, defender la posición de terminar el trabajo porque eso era lo que siempre habían hecho. Pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue suspiro largo. Está bien, mañana al amanecer evaluamos los daños, decidimos si es posible continuar. Gabriel y Chuy aceptaron el compromiso, aunque ambos querían estar ya en la carretera. Tomás apagó la luz. Los tres se acomodaron sin quitarse las botas, linternas al alcance, rifle cargado entre Tomás y la puerta. Ninguno esperaba dormir. A las 4:30 de la madrugada, Tomás despertó con certeza absoluta de que estaban siendo observados. No había sonido, solo presencia palpable, presionando contra el exterior de la van como agua pesada. Se incorporó, agarró el rifle, miró a través del parabrisas. Al principio no vio nada. Luego algo se movió. A 50 metros, entre dos mezquites, había una figura. Bípeda, demasiado alta para ser humana. Inmóvil. Observando. Tomás sintió su sangre convertirse en hielo. Alcanzó la linterna. La encendió. Apuntó. El haz de luz atravesó la distancia y por un segundo que se grabó en su memoria con claridad fotográfica, iluminó ojos. 2 puntos de luz reflejada color ámbar ardiente, separados por 15 centímetros, a más de 2 metros del suelo. Los ojos no parpadearon, simplemente sostuvieron la mirada hacia la van con inteligencia que ningún animal debería poseer. Tomás sintió algo fundamental cambiar en su comprensión del mundo. Luego la figura se movió, no huyendo sino retirándose deliberadamente, desapareciendo entre las rocas con velocidad fluida. Tomás mantuvo la linterna apuntada, dedo acariciando el gatillo. No reapareció. Gabriel y Chuy despertaron. ¿Qué pasó? Tomás bajó la linterna lentamente. Nos está estudiando. Lo que sea que hizo eso, nos está estudiando. Sabe dónde estamos. Y está esperando algo. No necesitó agregar qué. Los tres lo sabían. Estaba esperando que cometieran un error. El amanecer llegó con frialdad de morgue, luz gris filtrándose a través de nubes bajas. Tomás, Gabriel y Chuy salieron de la van cuando el termómetro marcó 7 grados, sus alientos formando nubes de vapor. Ninguno había dormido después del avistamiento. Habían pasado las horas previas al alba sentados en silencio, escuchando cada crujido del metal enfriándose, cada susurro del viento, esperando que la criatura regresara. No lo hizo. Pero su ausencia era más aterradora porque significaba paciencia, estrategia, inteligencia aplicada a la cacería. Caminaron hacia el galpón, bajo luz plomiza, sus botas dejando huellas frescas junto a las otras, las imposibles, las que tenían 5 dedos con garras. El olor llegó antes de que entraran, sangre coagulada y vísceras expuestas durante 8 horas, comenzando descomposición acelerada. Gabriel se cubrió la nariz con la manga. Chuy respiró por la boca. Tomás simplemente avanzó, ya disociado del horror sensorial, funcionando en modo de evaluación táctica pura. A la luz del día, la escena era aún peor. Los detalles que la oscuridad había ocultado ahora eran visibles con claridad brutal. La violencia aplicada a las carcasas no había sido frenética, había sido metódica. Cada animal destrozado de forma específica, columnas vertebrales partidas en el mismo punto entre cuarta y quinta vértebra lumbar, costillas arrancadas con fuerza suficiente para desprender fragmentos de esternón, extremidades dislocadas en las articulaciones principales. Era casi como si la criatura conociera anatomía bovina, como si entendiera exactamente dónde aplicar presión para causar máximo daño estructural. Tomás se arrodilló junto a una carcasa, examinó los bordes de carne rasgada. No eran cortes limpios hechos con herramientas. Eran desgarros causados por tracción pura, músculo separado de fascia mediante fuerza bruta. Pero había algo más. En el cuello de este animal había marcas de mordida. Perforaciones profundas en forma de arco que habían penetrado la piel gruesa, dejando impresiones de dientes. Tomás midió el arco con dedos extendidos. 25 centímetros de canino a canino. Mandíbula más grande que cualquier depredador documentado en Coahuila. Gabriel encontró algo más perturbador cerca de la pared. Había sangre seca en el piso, pero no sangre de res.
era más oscura, casi negra, formando pequeño charco irregular junto a rasguños en el concreto. Se arrodilló, tocó la sustancia con la punta de un dedo, la frotó. Tenía textura diferente, más viscosa, con olor acre que quemaba las fosas nasales. Esto no es de las vacas, lo que sea que hizo esto, sangró aquí. Se lastimó mientras destruía todo. Chui se acercó, observó la sangre oscura, luego siguió un rastro tenue de gotas que conducía hacia la puerta arrancada y desaparecía en dirección a las formaciones rocosas. Se fue herido. Tomás negó con la cabeza lentamente. O se estaba marcando, dejando olor, reclamando territorio con su propia sangre. La implicación colgó pesada en el aire viciado del galpón. No estaban lidiando con un animal operando por instinto. Estaban lidiando con algo que entendía simbolismo, ritual, comunicación compleja. Pasaron la siguiente hora documentando mentalmente cada detalle. Tomás calculó que destruir 11 carcasas de esta manera habría tomado horas de trabajo físico intenso. La criatura había pasado la mayoría de la noche aquí, desmembrando metódicamente su trabajo del día anterior. No comió casi nada de la carne. Encontraron solo unos kilos que faltaban de costillas y flancos, cantidad insignificante comparada con toneladas simplemente destruidas y dejadas pudriéndose. Esto confirmaba la teoría más aterradora. No era depredación, era castigo, era demostración, era mensaje enviado en lenguaje de sangre y hueso quebrado que decía claramente: ustedes mataron en mi territorio, ahora miren lo que puedo hacer con su trabajo. Gabriel recogió los fragmentos de su pistola de perno, intentó encajar las piezas. No podía. El acero había sido doblado más allá de cualquier recuperación. Tomás le puso mano en el hombro. Tenemos otra en la van. Pero sabía que eso no era el punto. El punto era que la criatura había identificado la herramienta que usaban para matar y la había destruido específicamente. Salieron cuando el sol finalmente rompió a través de las nubes, proyectando sombras duras. El contraste era obsceno. Afuera, día de noviembre perfectamente normal. Adentro del galpón, horror que desafiaba explicación racional. Caminaron hacia la van en silencio. Chui fue el primero en hablar. No podemos quedarnos, ya lo sabes, Tomás. Esto no es negociable. Lo que sea que esté viviendo en esas rocas nos va a matar si intentamos procesar más animales. Gabriel asintió. Chui tiene razón, ya mandó el mensaje. Si ignoramos el mensaje, el siguiente paso no va a ser destruir carne muerta. Tomás se detuvo, miró hacia las 21 cabezas de Charolais que pastaban tranquilas, inconscientes. Luego, miró hacia las formaciones calcáreas, sus superficies erosionadas formando cavidades oscuras que podían ser cuevas, refugios, territorios de cosas que la ciencia moderna no había catalogado. Necesito hablar con el capataz. Eusebio vive aquí. Ha estado en este rancho por décadas. Tiene que saber algo. Gabriel abrió la boca para protestar, pero Tomás levantó una mano. No vamos a procesar más animales hoy. Pero antes de irnos, necesito entender qué carajo es esto. Subieron a la van y manejaron los 5 kilómetros hasta la casa de adobe donde Eusebio vivía. El viejo estaba afuera, alimentando gallinas. Cuando vio la van acercarse, su expresión no mostró sorpresa, mostró resignación, como si hubiera estado esperando esta conversación. Tomás bajó del vehículo, caminó directo hacia Eusebio. ¿Qué hay en esas cuevas? ¿Qué es lo que destruyó 11 reses muertas anoche? Eusebio dejó caer el bote de maíz, se quitó el sombrero revelando cabello blanco ralo. Ya sabía que algo iba a pasar, por eso el patrón no viene. Por eso los vaqueros anteriores se fueron. Por eso estoy solo aquí. Hizo pausa, escupió al suelo, miró hacia las formaciones rocosas. Hay algo que vive allá arriba, en las cuevas hondas donde el agua forma pozas negras que nunca ven sol. Los viejos de 4 ciénegas tienen nombres para eso. Algunos dicen nahual, otros dicen que es algo más viejo, algo que estaba aquí antes de los españoles, antes de los indios originales, algo que reclama este valle como suyo. Gabriel interrumpió. ¿Y nadie ha hecho nada? ¿La policía? ¿El ejército? ¿Cazadores? Eusebio rió sin humor. ¿La policía? Les importa una verga lo que pase en ranchos privados a 50 kilómetros del pueblo. El ejército solo vienen cuando buscan narcotraficantes. ¿Cazadores?
Su expresión se oscureció. Hubo cazadores, hace 8 años. 3 gringos con rifles de safari, equipo infrarrojo, drones. Querían cazarlo, taxidermizarlo, venderlo a algún museo. Tomás sintió escalofríos. ¿Qué les pasó? Eusebio se sentó en un banco de madera. Encontraron sus camionetas 3 semanas después. Volteadas, neumáticos reventados, equipo destrozado. Adentro había sangre por todos lados, pero no encontraron cuerpos. La investigación duró 2 días antes de archivarse como ataque de fauna silvestre. Nadie preguntó cómo coyotes voltean camionetas de 3 toneladas. Silencio pesado se instaló. Una de las gallinas cloqueó cerca. Chuy preguntó, ¿por qué aceptó nuestro contrato si sabía que algo así podía pasar? Eusebio lo miró directamente. Porque el patrón me ordenó que aceptara el siguiente contrato que llegara. Quiere desocupar este rancho, vender el ganado como sea y largarse. Y pensé que tal vez ustedes trabajarían rápido, se irían rápido. Y la cosa en las cuevas no tendría tiempo de notarlos. Me equivoqué. Tomás sintió rabia subir en su pecho. ¿Entonces sabía que corríamos peligro y nos mandó directo? Eusebio asintió sin vergüenza. Ustedes son carniceros profesionales. Matan para vivir. Pensé que si alguien podía hacerlo sin despertar al que vive arriba, serían ustedes, pero mataron 11 animales en un día. Eso es mucha muerte concentrada, mucha sangre derramada. Claro que se iba a despertar. Gabriel comenzó a caminar de regreso a la van. Nos vamos. Ahora. Pero Tomás tenía una pregunta más. ¿Qué es exactamente? ¿Lo ha visto? Eusebio guardó silencio por largo rato. Finalmente habló, su voz bajando a casi un susurro. Una vez, hace 15 años, estaba revisando cercas cerca de las pozas, de noche. Escuché algo moviéndose. Pensé que era venado. Encendí mi linterna. Vi algo que caminaba en 2 patas pero que no era hombre. Más alto que cualquier persona, con hombros anchos como de toro. Estaba cubierto de pelo sucio, desparejo, con parches de piel expuesta con cicatrices viejas. La cabeza era lo peor. Era como mezcla de lobo y persona, con hocico largo lleno de dientes chuecos y ojos que brillaban amarillo cuando la luz les pegaba. Me miró, y juro que vi inteligencia ahí. No era mirada de animal, era mirada de algo que estaba decidiendo si valía la pena matarme o dejarme ir. Hizo pausa. Me dejó ir. Simplemente se volteó y se fue caminando, no corriendo. Desde ese día, nunca he ido cerca de esas cuevas después del anochecer. Tomás sintió escalofríos. La descripción coincidía con lo que había visto bajo la luz de su linterna. Bípedo, demasiado alto, ojos ámbar reflejando luz. ¿Nahual? Preguntó. Eusebio se encogió de hombros. Puede ser. Mi abuela decía que los nahuales eran reales, que había familias en las sierras que todavía sabían cómo cambiar de forma. Pero también decía que cuando un nahual pasa demasiado tiempo en forma animal, empieza a olvidar lo humano. La bestia se come a la persona desde adentro hasta que no queda nada más que instinto y rabia. Tal vez esto es eso, o tal vez es otra cosa, algo que la biología no puede explicar porque no evolucionó como el resto de los animales. Tomás quería descartar todo como superstición, pero había visto el galpón, había visto las huellas imposibles, había visto los ojos brillantes en la oscuridad. Gabriel gritó desde la van, «Tomás, vámonos ya». Tomás asintió, comenzó a caminar, luego se detuvo y miró a Eusebio. «¿Qué va a hacer usted?» El viejo sonrió tristemente. «Ya estoy viejo. Mientras no mate en su territorio, mientras no derrame sangre que no sea necesaria, me deja en paz. Pero ustedes son matadores profesionales. Llegaron con herramientas, pistolas de perno, cuchillos especiales, y convirtieron este lugar en matadero industrial. Claro que se encabronó. Este valle es su territorio de caza, y ustedes le demostraron que hay otros depredadores aquí, otros que matan con más eficiencia que él. Eso no lo va a tolerar». Tomás se quedó paralizado procesando las implicaciones. No habían sido atacados por invadir territorio. Habían sido atacados por desafiar jerarquía de depredadores. La criatura no los veía como intrusos, los veía como competencia. Regresaron a la sede del rancho en silencio. Gabriel estaba convencido de largarse inmediatamente. Chuy estaba de acuerdo, pero también sentía rabia impotente.
Tomás estaba sintiendo algo que no había sentido en décadas. Miedo primitivo mezclado con respeto forzado. Había dedicado su vida a perfeccionar el arte de matar ganado de forma más eficiente posible. Y ahora había encontrado algo que hacía lo mismo, pero sin herramientas, sin ciencia, sin método. Solo fuerza bruta y violencia aplicada con inteligencia aterradora. Cuando llegaron a Labán, Tomás tomó decisión. Nos vamos. Pero primero vamos a recuperar lo que podamos del galpón. Las herramientas cuestan dinero. Gabriel lo miró incrédulo. ¿Estás loco? ¿Quieres volver a entrar ahí? Tomás ya caminaba hacia el galpón. Es de día. Eusebio dijo que la cosa no sale durante el día. Entramos rápido, agarramos lo que podamos y nos largamos. Fue un error. El peor error de los 3 días en este rancho maldito. Porque cuando entraron al galpón bajo luz plena del mediodía, descubrieron que la criatura había regresado, y esta vez no había destruido carcasas. Las carcasas ya estaban arruinadas. Esta vez había dejado algo diferente. En el centro del galpón, dispuesto con cuidado meticuloso sobre el piso manchado, había un montón de huesos, huesos que no eran de res, eran demasiado pequeños, demasiado delgados, con articulaciones formadas de manera diferente. Tomás se acercó lentamente, con horror creciendo en su estómago. Eran huesos humanos, fémures, tibias, costillas, fragmentos de cráneo. Algunos todavía tenían restos de tejido seco adherido. Otros estaban completamente limpios, blanqueados por años de exposición, y estaban organizados, no apilados aleatoriamente, sino dispuestos en forma que sugería anatomía humana completa. 3 esqueletos parciales, reconstruidos de memoria por algo que entendía estructura ósea. Gabriel retrocedió con mano sobre la boca, luchando contra náusea. Chuy simplemente se quedó paralizado. Tomás se arrodilló junto al montón, examinó los fragmentos de cráneo. Había marcas de dientes en ellos. Las mismas perforaciones que habían visto en las carcasas de res, pero aplicadas a hueso humano. Los cazadores, susurró Tomás. Los 3 gringos de hace 8 años. Chuy negó frenéticamente. Podrían ser de hace décadas. Pero Tomás señaló algo más. Entre los huesos había fragmentos de tela moderna, nylon resistente de ropa de caza técnica, todavía con restos de camuflaje digital visible. Y había algo más. Un reloj digital con correa de caucho, con pantalla rota, pero reconocible como modelo de los últimos 10 años. Esto no eran restos antiguos. Esto era evidencia reciente de que la criatura no solo mataba animales, mataba humanos. Los cazaba, los comía, guardaba sus huesos y ahora los había traído aquí como demostración adicional. Otro mensaje. Esto es lo que les pasó a los últimos depredadores que desafiaron mi territorio. Ustedes son siguientes. Gabriel ya corría hacia la salida. Chuy lo siguió inmediatamente. Tomás se quedó un segundo más, mirando los huesos organizados con inteligencia que ningún animal debería poseer. Luego corrió también. Los 3 subieron a la van, arrancaron el motor y comenzaron a alejarse. Pero solo avanzaron 50 metros antes de que Tomás pisara el freno con violencia. Los neumáticos traseros estaban destrozados, las llantas rasgadas en tiras largas, caucho colgando en jirones. La criatura había sabotado su escape. Los había dejado stranded, intencionalmente. Tomás bajó, caminó hacia la parte trasera, examinó el daño. Era irreparable. Necesitarían reemplazar ambas llantas. Tenían una de repuesto, una. Gabriel salió, vio los neumáticos y finalmente se quebró. Nos va a matar, no lo entienden, está jugando con nosotros. Chuy intentó calmarlo. Podemos llamar a Eusebio, pedirle que traiga llantas. Tomás negó. El celular no tiene señal. Tendríamos que caminar 5 kilómetros. Miró al sol, calculando. Eran las 2 de la tarde. Tenían tal vez 5 horas de luz antes de que cayera la noche. 5 horas para tomar decisión que podía significar diferencia entre vivir y convertirse en el siguiente montón de huesos. Deja en los comentarios de dónde nos ves, porque historias como esta no solo pasan en Coahuila. Cada rincón de México, de Latinoamérica, tiene sus propias zonas olvidadas donde algo antiguo todavía reclama territorio. ¿Qué secretos guarda tu sierra?
¿Qué cosas escuchaste que los viejos del pueblo nunca explican completamente? Tomás tomó la decisión en 30 segundos. No había tiempo para pánico ni discusiones sobre opciones que no existían. Gabriel y Chuy lo miraron esperando dirección. Vamos a fortificar la van. Tenemos hasta que oscurezca. 5 horas, tal vez 6. La criatura no ataca de día, según Eusebio. Cuando caiga la noche, va a venir. Y cuando venga, vamos a estar listos. Gabriel abrió la boca para protestar, pero Tomás lo cortó. No podemos correr, no podemos pedir ayuda. Lo único que podemos hacer es defendernos. Y tenemos ventajas que esos cazadores gringos no tuvieron. Chuy preguntó con voz tensa. ¿Qué ventajas? Tomás caminó hacia la parte trasera de la van, abrió las puertas, comenzó a sacar equipo. Ellos venían a acechar, a buscar a la criatura en su territorio. Nosotros vamos a quedarnos aquí, en terreno que conocemos, con herramientas que sabemos usar. Y si esa cosa viene por nosotros, va a descubrir que cazadores de animales domésticos también sabemos matar. Pasaron la siguiente hora transformando el área alrededor de la van en zona de muerte. Tomás sacó los ganchos de acero que usaban para suspender carcasas y los dispuso en el suelo con puntas hacia arriba, medio enterrados, para que se mantuvieran estables. Cualquier cosa que se acercara corriendo en la oscuridad podía empalarse. Gabriel recogió todas las cuchillas de carnicero que habían salvado del galpón, 12 en total, y las clavó en tablones de madera creando tablas con púas que colocaron en los puntos ciegos de la van. Chuy preparó la sierra eléctrica portátil, verificó batería completamente cargada, probó la cadena. El sonido del motor rugiendo fue obscenamente fuerte, casi reconfortante en su familiaridad industrial. Era herramienta que conocía, que había usado 1000 veces para cortar hueso y cartílago bovino. Si la criatura sangraba, si tenía huesos, entonces la sierra podía dañarla. Tomás inspeccionó el rifle Marlin 45-70, 18 balas, calibre pesado, diseñado para cazar bisontes, capaz de tumbar osos grizzly con tiro bien colocado. Si la criatura era orgánica, si operaba bajo las mismas leyes biológicas que otros mamíferos grandes, entonces balas de este calibre podían matarla. Distribuyó las armas. Él mantendría el rifle. Gabriel tomaría la sierra eléctrica. Chuy tendría las 2 cuchillas más largas, 40 centímetros de acero alemán afilado a precisión de bisturí. No era armamento militar, pero era lo que tenían, y habían pasado décadas aprendiendo a usar estas herramientas para separar vida de carne con eficiencia máxima. A las 4 de la tarde, con sol comenzando su descenso, tenían la van rodeada de trampas, herramientas distribuidas y un plan: mantenerse juntos, cubrir 3 ángulos y matar cualquier cosa que intentara alcanzarlos. Gabriel encendió un cigarro con manos que temblaban visible ahora. ¿Y si viene más de una? Tomás cargó el rifle, el sonido mecánico del cerrojo siendo acción reconfortante. Si vienen varias, concentramos fuego en una a la vez. El objetivo no es matar a todas. El objetivo es sobrevivir hasta el amanecer. Era plan optimista que todos sabían tenía huecos enormes. Pero era plan. A las 5:30, el crepúsculo comenzó a teñir el cielo de naranja sangriento. La temperatura cayó rápido. Tomás, Gabriel y Chuy se posicionaron en triángulo alrededor de la van, cada uno mirando hacia dirección diferente, con linternas de alta potencia ya encendidas barriendo el paisaje. Las formaciones calcáreas proyectaban sombras que se alargaban como dedos negros. Los mezquites se convertían en siluetas amenazantes, y en algún lugar allá arriba, en las cuevas donde el agua formaba pozas negras, la criatura estaba esperando que la luz finalmente muriera. Los minutos se arrastraban con peso de horas. Gabriel fumaba compulsivamente. Chuy apretaba los mangos de las cuchillas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tomás mantenía el rifle contra el hombro, escaneando sistemáticamente su campo visual. A las 7 en punto, noche completa. Y entonces lo escucharon. No fue gruñido ni aullido, fue silencio. Silencio absoluto que descendió sobre el desierto como manta pesada, sofocando incluso el viento. Los coyotes se callaron. Los insectos nunca comenzaron. Era silencio de depredador supremo entrando en su territorio. Gabriel susurró: ¿Lo sienten? Chuy asintió sin apartar la mirada de la oscuridad. Tomás no respondió, pero sí,
lo sentía. Presión en el aire, sensación primitiva de ser observado por algo que decidía cuándo atacar. Pasaron 30 minutos de silencio total. La tensión era física, peso sobre el pecho que hacía difícil respirar. A los 40 minutos, Gabriel rompió. ¿Dónde está? ¿Por qué no ataca? Tomás entendió inmediatamente. Esto era táctica. La criatura los estaba desgastando psicológicamente antes del enfrentamiento físico. El primer sonido real llegó a los 40 minutos, un rasguño metálico contra lámina corrugada, viniendo del galpón distante. Los tres giraron sus linternas hacia allá. Los haces de luz iluminaron el edificio vacío. Nada se movió. El rasguño se repitió, más fuerte. Luego paró. 5 minutos después, escucharon pasos. No venían del galpón. Venían del otro lado desde los establos, pasos pesados, bípedos, caminando sin prisa. Reorientaron las linternas, iluminaron los establos. Nada. Los pasos continuaron moviéndose en círculo alrededor de su posición, manteniéndose justo fuera del alcance de las linternas. La criatura los estaba probando, estudiando sus reacciones, buscando debilidades. Tomás apretó el rifle. No disparen hasta tener blanco claro. Está intentando que desperdiciemos munición, pero Gabriel ya estaba al borde. Sal de una puta vez. Deja de jugar y pelea. Como si hubiera estado esperando la invitación, el sonido cambió. Los pasos dejaron de circular, comenzaron a acercarse, directamente hacia ellos. Rápido. Tomás vio movimiento en la periferia de su visión, algo grande cruzando entre dos mezquites a 30 metros. Giró. Apuntó el rifle, comenzó a apretar el gatillo. La figura desapareció antes de que pudiera disparar. «¡A la izquierda!», gritó Chuy. Todos giraron. Otra figura cruzó corriendo a 20 metros. Tomás disparó. El retroceso del 45-70 golpeó su hombro. La bala impactó tierra donde la figura había estado medio segundo antes. Demasiado lento. La criatura era demasiado rápida. Gabriel encendió la sierra eléctrica, el motor rugiendo en la noche. Otra pasada, esta vez a solo 10 metros, tan rápida que apenas fue sombra cruzando luz de luna. Tomás disparó 2 veces más. Una bala impactó la formación rocosa detrás, arrancando fragmentos de calcáreo. La otra desapareció en la oscuridad. 5 balas gastadas, 13 restantes. La criatura dejó de moverse. El silencio regresó. Entonces Gabriel vio las huellas. Aparecieron en el polvo iluminado por su linterna, a solo 5 metros de su posición. Frescas, húmedas. 5 dedos terminando en garras. Pero no había nada allí. La criatura había pasado tan cerca que dejó huellas a metros de él y no la había visto. «Está jugando con nosotros», susurró con voz quebrada. Chuy retrocedió hasta que su espalda tocó el costado de la van. «Tenemos que subir al vehículo». Tomás negó. Vio lo que hizo con la puerta del galpón. Puede arrancar metal como papel. Si nos encerramos, nos convierte en latas de sardinas. Entonces la criatura hizo algo que ninguno esperaba. Habló. No con palabras humanas, pero hizo un sonido que era casi lenguaje. Un gruñido profundo que subía y bajaba en tono, formando algo parecido a sílabas, como si estuviera imitando comunicación humana sin entender completamente cómo funcionaba. Era obsceno escucharlo. «Dios santo», murmuró Gabriel. «¿Qué carajo es esa cosa?». Y entonces atacó. Vino desde el lado de Chuy, emergiendo de la oscuridad con velocidad explosiva. Tomás giró, vio masa oscura de músculo y pelo cubriendo distancia en zancadas imposibles, y disparó sin apuntar cuidadosamente. La bala impactó algo sólido. Escucharon el golpe de plomo penetrando carne, un rugido de dolor y furia, pero la criatura no se detuvo. Chocó con Chuy como un tren, derribándolo, mandándolo volando 2 metros. Una de las cuchillas voló de su mano. La criatura estaba sobre él en un segundo, y por primera vez, bajo luz directa de las linternas, los tres la vieron completamente. Era más grande de lo que Eusebio había descrito, 2,30 metros de altura, pero agachada en postura que ponía su cabeza a nivel de hombros humanos. Los brazos eran desproporcionadamente largos, llegando casi hasta las rodillas, terminando en manos que eran híbrido grotesco de humano y garra. La pelaje era irregular, marrón oscuro en el lomo pero ralo en el vientre, donde piel grisácea mostraba cicatrices profundas. La cabeza era lo peor,
cráneo elongado con hocico prominente, lleno de dientes irregulares, algunos afilados como cuchillos, otros romos como molares, todos manchados con sustancia oscura. Pero los ojos eran frontales como ojos de primates, no laterales como los de lobos. Y había inteligencia allí, cálculo frío, reconocimiento. Estaba mirando a Chui no como depredador, mira a presa, sino como combatiente evalúa a oponente. Gabriel gritó, corrió hacia adelante con la sierra eléctrica rugiendo, la cadena girando a 3000 revoluciones por minuto. La criatura levantó la vista, lo vio venir, y rugió. No fue rugido de león ni aullido de lobo. Fue sonido que venía de garganta que no debería existir, resonando en frecuencias que dolían en los tímpanos. Gabriel titubeó por medio segundo. Ese medio segundo fue suficiente. La criatura cerró distancia, golpeó la sierra con una mano, mandándola volando con fuerza que quebró 2 dedos de Gabriel. Gabriel gritó, retrocedió, tropezó con uno de los ganchos de acero. La criatura avanzó, levantó una mano con garras extendidas. Tomás disparó 3 veces en sucesión rápida. Todas las balas impactaron. Una en el hombro, una en el costado, una en la pierna trasera. Sangre oscura brotó de los orificios. La criatura se giró hacia Tomás con velocidad, que no debería ser posible para algo recién herido 3 veces. Y entonces Tomás vio algo en los ojos que lo aterrorizó más que cualquier aspecto físico: reconocimiento. La criatura lo identificó como el líder, el matador principal de los 3, y en ese reconocimiento había rabia personal. Esto ya no era solo defensa territorial, era vendetta. La criatura cargó directamente hacia Tomás, ignorando a Gabriel y Chui, enfocada completamente en eliminar al alfa. Tomás disparó 2 veces más. Ambas balas impactaron el pecho. La criatura ni siquiera disminuyó velocidad. Estaba a 10 metros. 8, 6. Tomás disparó la última bala en el cargador. La bala atravesó el hombro derecho, destrozando músculo, haciendo que el brazo colgara inerte. Eso finalmente la detuvo. Se quedó parada a 4 metros, respirando pesado, sangre oscura goteando de 5 heridas diferentes, su brazo derecho inutilizado. Pero no retrocedió. Se quedó allí, mirando a Tomás con ojos ámbar que brillaban bajo luz de luna, evaluando, calculando si podía terminar el trabajo con un solo brazo funcional. Tomás recargó el rifle con manos que ahora temblaban incontrolables. La criatura observó el proceso con interés casi clínico, su cabeza ladeada en gesto que parecía casi curioso. Chui se había recuperado. Gateó hasta su segunda cuchilla, la agarró con ambas manos. La criatura giró la cabeza hacia él sin mover el cuerpo, una rotación de cuello demasiado amplia para ser humana. Chui se paralizó. Los ojos evaluaron si era amenaza. Determinaron que no. Regresaron a Tomás. Solo Tomás importaba. Solo el matador principal. Tomás terminó de recargar. Levantó el rifle. Apuntó directamente a la cabeza. A esta distancia no podía fallar. «Vete», dijo Tomás en voz baja. Entonces, «Vete y te dejamos ir. No vamos a matar más en tu territorio». La criatura ladeó la cabeza hacia el otro lado. Por un segundo imposible, Tomás pensó que había entendido las palabras. Luego la criatura abrió su boca imposible, revelando la caverna de dientes irregulares, y hizo ese sonido otra vez. Casi palabras, casi lenguaje, imitando las sílabas que Tomás había usado pero sin significado real. Estaba burlándose de él. Tomás apretó el gatillo. La bala impactó el lado izquierdo de la cabeza, atravesando el cráneo justo por encima de la oreja, arrancando pedazo de piel y pelo, pero milagrosamente no penetrando el hueso lo suficientemente profundo para alcanzar cerebro. La criatura rugió, más fuerte que antes, un sonido que resonó a través del valle como sirena. Retrocedió 3 pasos, sacudiendo la cabeza violentamente, sangre volando en arcos. Tomás recargó, disparó otra vez. Esta bala impactó el pecho, justo debajo de la clavícula izquierda, penetrando profundo. La criatura cambaleó, cayó a una rodilla, su brazo bueno presionando contra el nuevo agujero sangrante. Ahora estaba herida gravemente. 6 balas dentro de su cuerpo, brazo destrozado, herida en la cabeza, herida potencialmente fatal en el pecho. Cualquier animal normal estaría muerto o muriendo.
Pero la criatura levantó la vista hacia Tomás, y en sus ojos había algo que hizo que el estómago de Tomás se retorciera. No había miedo, ni dolor, ni derrota. Había cálculo. Estaba decidiendo si valía la pena morir para matarlo. Tomás vio el momento exacto en que tomó la decisión. Los músculos de sus piernas traseras se tensaron, preparándose para salto final. Fue entonces cuando escucharon el motor, distante al principio, luego acercándose rápidamente. Luz de faros apareció en el camino de tierra. La cuatrimoto de Eusebio, rugiendo a velocidad máxima. La criatura giró su cabeza hacia el sonido, evaluó la amenaza nueva. 2 segundos de indecisión. Luego tomó otra decisión. Se levantó con esfuerzo visible, usando su brazo bueno para impulsarse, y comenzó a retirarse hacia las formaciones rocosas. No corrió, caminó, lentamente, deliberadamente, manteniendo contacto visual con Tomás todo el tiempo, dejando rastro de sangre oscura en el polvo. Era retirada táctica, no derrota. Era mensaje: hoy te dejo vivir, pero la próxima vez que entres a mi territorio no habrá rifle ni balas suficientes. Tomás mantuvo el rifle apuntado hasta que la criatura desapareció completamente en la oscuridad entre las rocas. Solo entonces bajó el arma. Solo entonces permitió que sus piernas colapsaran. Solo entonces comenzó a temblar con adrenalina retrasada. Eusebio llegó en la cuatrimoto. Frenó violentamente. Descendió con escopeta vieja en manos. Miró a los 3 hombres. Miró la sangre oscura manchando el suelo. Miró hacia las rocas. Oí los disparos desde mi casa. Sabía que había empezado. Gabriel sollozaba, sosteniendo su mano quebrada. Chuy se sentó en el suelo, todavía apretando la cuchilla, mirando a la nada. Tomás respiró profundo. Le disparé 6 veces. Tal vez 7. Debería estar muerto. Eusebio negó con la cabeza lentamente. Esa cosa ha sobrevivido peor. Los gringos le dispararon también, probablemente le dieron más de 10 veces. No importó, sangra, siente dolor, pero no muere fácil, porque sea lo que sea, nahual, mutación, demonio, es más duro de matar que cualquier animal normal. Miró a Tomás directamente. Pero le hiciste daño real. Eso es más de lo que nadie más ha logrado. Tal vez por eso te dejó vivir. Respeto entre depredadores. Tomás quería reír, pero estaba demasiado agotado. Tenemos que salir de aquí. Eusebio asintió. Voy a buscar la camioneta del patrón que está guardada en uno de los establos. Tiene llantas. Pueden cambiar las suyas, pero tienen que hacerlo rápido. Esa cosa va a lamerse las heridas por 1 hora, tal vez 2. Luego va a regresar más encabronada que antes. Trabajaron bajo la luz combinada de los faros de la cuatrimoto y las linternas, cambiando los neumáticos destrozados con eficiencia nacida de décadas, manejando herramientas bajo presión. Gabriel no podía usar su mano quebrada, pero dirigía con instrucciones cortantes, mientras Chuy y Tomás levantaban el vehículo y aflojaban los tornillos. Eusebio montaba guardia con su escopeta, escaneando la oscuridad, escuchando señal de que la criatura regresaba. El silencio del desierto se había quebrado después del enfrentamiento. Ahora los coyotes aullaban distantes, los insectos chirriaban tímidamente, como si el ecosistema completo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente se permitía exhalar. Las manchas de sangre oscura formaban un rastro hacia las formaciones calcáreas, cada gota brillando negra bajo luz de luna. Tomás la siguió con la mirada, preguntándose cuánta sangre podía perder algo de ese tamaño antes de colapsar. Había disparado 7 veces, seguro de haber impactado al menos 6. Heridas que matarían a un oso, que derribarían a un alce, pero la criatura había caminado hacia su guarida como si fueran simples inconveniencias. A las 9:15 tenían ambos neumáticos reemplazados. Cargaron todo el equipo que pudieron recuperar sin acercarse al galpón, dejando atrás las cuchillas clavadas en tablones, los ganchos esparcidos, las herramientas menores que no valía la pena arriesgar minutos adicionales para recuperar. Gabriel subió al asiento trasero, cradleando su mano dañada, su rostro pálido y cubierto de sudor frío. Chuy se sentó junto a él, todavía sosteniendo una cuchilla como si soltarla fuera a invitar desastre. Tomás ocupó el asiento del conductor, insertó la llave, giró el encendido. El motor arrancó con rugido reconfortante, sonido de civilización en medio de salvajismo primitivo.
Eusebio se acercó a la ventanilla antes de que partieran. Lleven a Gabriel a un hospital en Cuatro Ciénegas. Esos dedos necesitan atención. Y no digan nada sobre lo que realmente pasó. Digan que hubo accidente con el equipo. Nadie les va a creer la verdad de todas formas. Tomás asintió. Luego preguntó, ¿va a estar bien? ¿La criatura va a volver por usted? El viejo sonrió sin humor. Yo no soy amenaza para ella. Vivo aquí hace 30 años sin matar nada más grande que gallinas. Mientras no derrame sangre en su territorio, me tolera. Ustedes fueron diferentes. Llegaron con herramientas industriales, procesaron 11 animales en horas, convirtieron el rancho en matadero eficiente. Le demostraron que había competencia. Eso no lo podía tolerar. Hizo pausa. Pero ustedes también le demostraron que pueden lastimarlo, que tienen colmillos. Eso genera respeto. Dudo que los persiga más allá de los límites del rancho. Tomás quería creerle, pero la imagen de esos ojos ámbar, llenos de inteligencia, seguía quemando en su memoria. Cuídese, Eusebio. El viejo golpeó el techo de la van 2 veces. Váyanse, y no regresen. Este valle no es para ustedes. El camino de 12 kilómetros hasta la carretera pavimentada tomó 25 minutos sobre superficie irregular. Nadie habló. Gabriel respiraba superficialmente, luchando contra el dolor. Chuy miraba por la ventana trasera cada 30 segundos, verificando que nada lo siguiera. Tomás mantenía los ojos en el camino iluminado por los faros, resistiendo el impulso de acelerar más allá de lo seguro. Cada sombra entre los mezquites parecía contener masa agachada lista para saltar. Solo cuando las llantas finalmente tocaron asfalto, cuando los últimos vestigios del rancho desaparecieron en la oscuridad, Tomás permitió que algo de la tensión abandonara sus hombros. Condujeron directo a Cuatro Ciénegas, llegando al pequeño hospital municipal a las 11 de la noche. El médico de guardia examinó la mano de Gabriel sin hacer muchas preguntas. 2 dedos fracturados, requería entablillado. Estarían sanados en 6 semanas. El médico preguntó cómo había ocurrido. Gabriel respondió que una vaca se había espantado. El médico asintió, escribió la versión oficial y nunca mencionó la expresión de trauma en los rostros que sugería haber experimentado algo mucho peor. Pasaron esa noche en un motel barato, 3 camas en habitación que olía a humedad. Nadie durmió. Gabriel se sentaba mirando el techo, reviviendo el momento cuando la criatura quebró sus dedos con fuerza casual. Chuy yacía de lado, completamente vestido, una mano bajo la almohada donde había escondido una cuchilla. Tomás estaba junto a la ventana, con el rifle apoyado contra la pared, observando luces de la calle. Cada vez que un vehículo pasaba, su cuerpo se tensaba listo para pelear. El amanecer llegó gris y frío. Salieron del motel sin desayunar, sin hablar, subieron a la van y comenzaron el viaje de regreso a Monterrey. 4 horas de carretera a través de paisaje semidesértico que gradualmente daba paso a colinas y eventualmente a suburbios industriales de la ciudad. Tomás conducía en autopiloto, su mente todavía en el rancho. Gabriel dormitaba inquieto, despertando cada 30 minutos con sobresaltos. Chuy miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje, sus manos cerradas en puños. Llegaron a Monterrey al mediodía. Tomás estacionó la van en el depósito industrial donde guardaban el equipo. Los 3 descendieron, miraron el vehículo que había sido su oficina móvil durante años, ahora manchado con polvo del desierto y marcado con araños donde la criatura había probado su resistencia. Gabriel rompió el silencio. No puedo hacer esto más. No puedo subir a esta van otra vez. No puedo ir a otro rancho remoto sabiendo que podría haber algo como eso esperando. Tomás quería argumentar, quería decir que habían tenido mala suerte, que el rancho San Ignacio era anomalía, pero cuando abrió la boca, las palabras no salieron, porque Gabriel tenía razón. Algo fundamental se había quebrado durante esas 72 horas en Coahuila. No era solo miedo, era la comprensión de que el mundo contenía cosas que sus habilidades profesionales, su equipo especializado, su experiencia de décadas, no podían controlar. Yo tampoco, admitió Chuy. Cada vez que cierro los ojos, veo esa cosa parada sobre mí, decidiendo si valía la pena matarme en ese momento. Y la forma en que intentó hablar, como si entendiera perfectamente lo que somos,
y encontrara gracioso que pensáramos que podíamos operar en su territorio. Miró a Tomás. ¿Tú puedes continuar? ¿Puedes subir a esta van mañana y conducir a otro rancho sin preguntarte qué más está viviendo en las cuevas? Tomás guardó silencio por largo tiempo. Luego, lentamente, negó con la cabeza. No, no puedo. Era admisión que le costaba físicamente. La cuadrilla de Matanza Fernández había sido su vida desde los 15 años. Había perfeccionado el oficio hasta convertirlo en arte, y ahora todo parecía irrelevante frente a la memoria de ojos ámbar brillando con inteligencia que evaluaba, calculaba, decidía. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Gabriel. Tomás miró la van, luego a sus compañeros. «Vendemos el equipo, liquidamos el negocio y buscamos otro trabajo, algo en la ciudad, algo donde las únicas cosas que pueden matarnos son accidentes laborales normales y humanos con mala intención». Durante las siguientes semanas desmantelaron el negocio que Tomás había heredado de su padre y operado durante 32 años. Vendieron la van a otro carnicero de Saltillo que preguntó por qué se retiraban tan repentinamente. Tomás inventó historias sobre problemas de salud. El comprador no insistió. Vendieron las herramientas, las cuchillas alemanas, las sierras, las pistolas de perno. Liquidaron contactos con rancheros, cancelaron contratos futuros. Algunos clientes entendieron, otros se molestaron. A Tomás no le importó. Gabriel encontró trabajo en un supermercado urbano, en la sección de carnicería detrás de vitrinas refrigeradas, cortando carne que llegaba ya procesada. Odiaba la monotonía, pero amaba la seguridad. Paredes de concreto, luces fluorescentes brillantes, docenas de clientes. Nunca estaba solo, nunca estaba en oscuridad. Sus dedos sanaron torcidos, nunca recuperando completamente la destreza. No intentó recuperarla. Chuy se empleó en una planta procesadora de aves. Trabajo repetitivo, salario menor, pero estable y urbano, y completamente desprovisto de encuentros con cosas que no deberían existir. Se casó un año después. Nunca le contó a su esposa sobre Coahuila. Tomás tuvo más dificultad adaptándose. Intentó varios trabajos: supervisor en rastro municipal, consultor, vendedor de equipo, pero nada llenaba el vacío. No era solo el trabajo que extrañaba, era la identidad, ser el mejor en algo, ser necesario. Esa versión de sí mismo había muerto en el rancho San Ignacio, tan muerta como los 3 cazadores gringos cuyos huesos la criatura había organizado en demostración macabra. Las pesadillas eran siempre las mismas. Estaba en el galpón, rodeado de carcasas destrozadas, y la criatura entraba caminando. Cuando Tomás levantaba el rifle y disparaba, las balas atravesaban sin causar daño, y la criatura abría su boca imposible y hablaba con voz que era mezcla de gruñido y palabras mal formadas. «Este es mi territorio. Aquí, yo soy el matador supremo. Tú solo eres carne que todavía no he decidido procesar». Despertaba sudando, alcanzando el rifle que ya no mantenía junto a la cama. 6 meses después del incidente, Tomás recibió llamada del dueño del rancho San Ignacio. El hombre quería saber si podían regresar a terminar el trabajo. Todavía quedaban 21 animales. Estaba dispuesto a pagar triple la tarifa. Tomás declinó sin explicar. El dueño insistió. Tomás colgó. Una semana después, otro carnicero de Torreón aceptó el contrato. Tomás escuchó sobre ello a través de la red informal de trabajadores. Intentó contactarlo para advertirle. No tenía forma sin sonar loco. 3 semanas después, escuchó que el carnicero de Torreón y su ayudante habían desaparecido. Encontraron su camioneta volteada cerca del rancho, equipo destrozado, sangre en el interior pero sin cuerpos. La investigación duró 4 días antes de archivarse como probable ataque de fauna silvestre. Tomás leyó el reporte breve. Sintió náusea subir en su garganta. 2 hombres más. Intentó reportarlo. Llamó a la policía de Cuatro Ciénegas. Intentó explicar que había patrón, que el rancho era peligroso. El oficial anotó información con tono aburrido y dijo que pasarían el reporte. Nunca pasó nada. Tomás contactó a biólogos de la universidad. Intentó describir la criatura sin sonar demente. Uno le dijo que probablemente había visto un oso negro grande en condiciones de poca luz. Otro sugirió que el trauma de ser atacado puede causar memorias falsas elaboradas.
Ninguno tomó en serio la posibilidad de que hubiera predador no catalogado operando en región remota de Coahuila. Un año después del incidente, Tomás, Gabriel y Chuy se reunieron en un bar tranquilo en Monterrey. Era la primera vez que se veían desde la liquidación del negocio. Bebieron cerveza tibia y hablaron de trivialidades antes de que Gabriel finalmente mencionara el rancho. ¿Todavía piensas en ello? Tomás y Chuy asintieron simultáneamente. Todos los días, admitió Chuy. Me pregunto si sigue allá arriba, si sigue matando. Gabriel bajó la voz. Vi algo hace 2 semanas, en las noticias. Reportaron ataque de animal grande en un rancho cerca de Ocampo. Mataron 3 vacas, las destrozaron, no se comieron casi nada. Autoridades dijeron que probablemente fue grupo de perros salvajes. Los 3 intercambiaron miradas cargadas. Ocampo estaba a 200 kilómetros al suroeste de Cuatro Ciénegas. Misma región montañosa, mismo tipo de territorio remoto. Puede ser coincidencia, dijo Tomás sin convicción. O puede ser que hay más de una, respondió Chuy. Silencio pesado cayó sobre la mesa. La implicación era aterradora. Si había más, si había población reproductora, entonces los encuentros fatales continuarían y seguirían siendo archivados como ataques de fauna conocida o accidentes inexplicables. ¿Alguna vez piensas en regresar?, preguntó Gabriel. Para intentar matarla de verdad. Tomás consideró la pregunta honestamente. Había pensado en ello. Había fantaseado con reunir equipo militar, volver al rancho durante el día, rastrearla hasta su cueva, acabar con ella. Pero luego recordaba los ojos ámbar evaluándolo con inteligencia fría. Recordaba cómo la criatura había retrocedido estratégicamente en lugar de luchar hasta la muerte. No, porque si intentamos y fallamos otra vez, la próxima vez que nos vea no va a dar oportunidad de retirarnos. Tomás regresó a su casa esa noche. Encontró a su esposa dormida. Se sentó en el patio trasero bajo cielo urbano, donde apenas se veían estrellas. Pensó en Eusebio, todavía viviendo solo en ese rancho, todavía escuchando aullidos que no eran de coyote. Pensó en la criatura, curada de sus heridas o muerta finalmente de infección, pero de cualquier forma, habiendo dejado marca permanente en los 3 hombres que habían tenido la arrogancia de pensar que podían operar en su territorio sin consecuencias. Pensó en los huesos organizados en el galpón, los 3 cazadores que habían llegado con equipo superior y confianza absoluta y que nunca salieron. Pensó en el carnicero de Torreón y su ayudante, agregados a la cuenta de víctimas que nadie estaba llevando oficialmente, y pensó en todos los otros encuentros que probablemente estaban ocurriendo en ese mismo momento, en algún valle remoto, alguna sierra olvidada, algún territorio donde cosas sin nombre reclamaban dominancia sobre intrusos humanos. La mayoría de esos encuentros nunca serían reportados. Los que lo fueran serían archivados como accidentes o ataques de fauna conocida, y la verdad permanecería enterrada bajo capas de incredulidad institucional y racionalización conveniente, porque era más fácil vivir en un mundo donde todo estaba catalogado, donde los humanos habían conquistado definitivamente la naturaleza, donde los únicos depredadores peligrosos estaban en zoológicos o documentales. Pero Tomás Fernández sabía diferente ahora. Sabía que en ciertas noches de luna menguante, en ciertos valles de Coahuila, donde las formaciones calcáreas emergían como huesos de gigantes enterrados, algo caminaba en 2 patas que no era completamente animal ni completamente otra cosa, algo que defendía su territorio con violencia calculada. Algo que había mirado directamente a los ojos del matador profesional más eficiente de la región y había decidido en ese instante fatal que el humano no valía la pena matar todavía, no porque no pudiera, sino porque el mensaje ya había sido entregado con claridad brutal. Este valle pertenecía a otro depredador, y aquí, en la oscuridad absoluta del desierto nocturno, donde nadie vigilaba y nadie intervenía, la jerarquía era simple y antigua. El que mata más eficientemente, el que infunde más miedo, el que sobrevive cuando toda racionalidad dice que debería estar muerto, ese es quien gobierna. Y esa noche en el rancho San Ignacio, los Fernández habían aprendido, con el costo de dedos quebrados y pesadillas permanentes y carreras destruidas, que ellos no eran los reyes que habían creído ser, solo eran competencia temporal tolerada hasta que el verdadero depredador decidiera demostrar superioridad.
En algún lugar de las cuevas de Coahuila, entre pozas de agua negra que nunca ven sol, algo lamía heridas de bala y recordaba el sabor de la victoria. No victoria de muerte, sino victoria de jerarquía establecida. Los carniceros habían aprendido su lugar, y si otros venían después, y siempre vendrían otros, porque la arrogancia humana era infinita, aprenderían la misma lección con sangre, hueso y terror que ningún rifle podía detener completamente.